Estamos estudiando acerca del tema Go, el mandato de la gran comisión. Estamos estudiando esas últimas palabras o instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, que hoy recae también en nosotros. Lo importante de cumplir con la gran comisión y lo que esto representa dentro del reino de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo capítulo 28, el verso 18 al verso 20: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos manda a la acción, a nosotros tomar acción y continuar con la obra que Él comenzó. Nosotros no podemos hacer nada a nivel de la redención del hombre. Esa obra es única y exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Es el único sacrificio, Él es el único perfecto para poder hacerlo. Pero sí declaró que todos nosotros debemos continuar con esta labor de ir y hacer discípulos. En los días pasados hemos visto varios ángulos de lo que esto representa y basado en qué tenemos que hacerlo. Específicamente la semana pasada, para ser lo más breve posible en el día de hoy, hablamos de la importancia de entender que quien dijo esto no fue cualquier persona, no fue, y sabemos que lo dijo Jesús, pero tenemos que verlo dentro del contexto de una de sus posiciones o de sus títulos. Jesús lo dijo como rey, siendo rey. Este lenguaje, cuando miramos este lenguaje de la gran comisión, lo vemos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el rey quien está hablando. Tenemos que saber que esta es una orden de un rey. Y te explicaba la semana pasada la diferencia que a veces algunas personas no hacen o no entienden o no logran hacer la transición completa en sus vidas, de entender que Jesús no es tan solo nuestro Salvador, sino que también es nuestro Rey. Yo tengo que llevar en mi vida, llevar mi voluntad y llevar todo mi ser a someterlo al reinado de Jesús. Él no es tan solo es mi Salvador, sino que también es mi Señor, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y como Rey yo tengo que vivir bajo sus órdenes. Y todo aquel que ha puesto a Jesucristo como Rey sabe que una de las cosas que se nos pide que hagamos es el mandato de la gran comisión. Dicho eso, voy a repasar todavía un poquito más 2 o 3 detalles de los que hablamos la semana pasada, para que podamos ver realmente los 2 puntos que quiero mostrarte en el día de hoy. Primero, fíjate lo que dice en el libro de Deuteronomio. Volvamos a Mateo 28 por un momento. La semana pasada hablamos al final un poco del concepto cuando Jesús dijo en la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aclaramos, o traté de aclarar, hoy lo vamos a ver un poquito más. No me sentí cómodo como que lo aclaré completamente lo que quise mostrar, así que ahí vamos a ir hoy, lo vamos a profundizar un poquito. Hicimos la diferencia la semana pasada entre 3 palabras que pudieron haberse utilizado en esta expresión, y Jesús escogió esta en particular. La palabra naciones se pudo haber traducido de diferentes maneras, o a veces se interpreta de diferente forma. Hay 3 palabras que pudo haber usado. Jesús pudo haber dicho: por tanto, id, ¿verdad? Y hacer discípulo a todos los hombres. Y hacer de esto un mandato individual, de ir y hacer discípulo a toda la humanidad. Número 2, el que usó, que es ir y hacer discípulo a todas las naciones. Y pudo haber usado el concepto de reinos. Él pudo haber dicho: id y hacer discípulo a todos los reinos. Vimos que en el original estas 3 palabras son, no sé si las tienen por ahí, muchachos. Las 3 palabras son etnos, antos y basileia.
Cuando hablamos de antros, dale a la primera, por favor. Cuando hablamos de antros, hablamos del hombre. Jesús pudo haber dicho: ve y hagan discípulo a los hombres. Encárguense de cada persona de los hombres. Él pudo haber dicho: vayan y háganse encargo y hagan discípulo a las basileas, a los reinos. Posean los reinos. Pero esa no fue la palabra que usó. Usó la palabra etnos, que esa palabra nación tiene que ver con el contexto cultural. El contexto cultural. Y aquí es que yo quiero hacer un balance entre diferentes corrientes que hay hoy por hoy en el evangelio y que tenemos que ponerlas en la justa perspectiva. Usted va a ver un énfasis en ciertos sectores cristianos con que la iglesia tiene que reinar. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que reinar. Primeramente, yo no creo que tenemos que reinar. Yo creo que ya Cristo está reinando y que nosotros estamos reinando con Él. Eso se tiene que manifestar. Pero usted va a ver un grupo de personas que están hablando de conquistar los reinos, y por eso el sobreénfasis de un grupo en particular de que la iglesia entre en todos los aspectos gubernamentales, porque tenemos que reinar y tener un dominio en todas las naciones a nivel gubernamental. Yo creo que la iglesia tiene que influenciar. No veo mal que una persona cristiana o creyente quiera participar del ruedo político, no lo veo. Pero la iglesia tiene que saber que el reino de Dios nunca fue formar un reino natural aquí en la tierra. Eso fue lo que los discípulos querían y perdieron de vista en un momento dado la obra de Cristo, y tuvo que el Espíritu Santo venir a explicárselo, porque ellos estaban esperando el Mesías que los iba a sacar de Roma, iba a liberarlos y los iba a hacer una nación a ellos. Y entonces es todo el proceso histórico. Y Jesús vino a ser una nación dentro de otras naciones. Él vino a ser un pueblo especial, separado de manera especial. Pero ¿quiere decir que no podemos gobernar en el reino? No. Lo que estoy diciendo es que no es el trabajo de la iglesia. El enfoque de nuestra iglesia no puede ser ese. El enfoque de nuestra iglesia tampoco puede ser, y deje que le dé el balance, por favor, perseguir al individuo y simplemente discipular al individuo sin una conciencia del impacto cultural de un individuo transformado por el poder de Dios. En otras palabras, nosotros no estamos buscando la salvación del individuo solo para llevarlo al cielo. Nosotros estamos buscando etnos, nosotros estamos buscando naciones, nosotros estamos buscando que la cultura sea afectada y la cultura dentro del reino sea afectada. Nosotros estamos buscando, si lo puedo poner en un ejemplo, o Dios a través de nosotros, creo yo, que está buscando levantar una generación como José, una generación como Daniel, una generación como Sadrach, Mesach y Abednego, una generación como Nehemías, este grupo de personas, una generación como Moisés, gente que su poder de influencia, una generación como Esther, una generación que fue capaz de mantener su cultura espiritual dentro de culturas paganas y a través de sus resultados y testimonio influenciar otras naciones. Fíjate que el pueblo de Israel siempre creció bajo otras naciones, dentro de otras naciones. Y tú tienes que saber que la iglesia no se va a detener. No importa el régimen social que haya, la iglesia tiene que seguir creciendo, porque la iglesia es una nación dentro de las naciones. Lo que pasa es que aquellos que viven bajo esta nación sobresalen dentro de la otra nación, porque la gente puede ver la diferencia. José, donde quiera que estaba, tenían que reconocer la gente: Jehová está con él, Dios está con él.
Buscaban a Daniel porque era demasiado inteligente, demasiado recto. Sadrach, Mesach y Abednego, demasiado inteligente. Un copero de un rey fue el que restauró las murallas de Jerusalén y las puertas de Jerusalén. Entonces, nos hemos enfocado como iglesia buscando la conquista de los reinos sin darnos cuenta que la transformación del individuo debe ir dirigida no tan solo a su salvación, sino que impacte su cultura. Usted sabe lo que a mí me agradaría, una de las cosas que me agradaría que sucediera en Puerto Rico, es que cuando se hable, cuando alguien pregunte aquí en Puerto Rico, oye, ¿a qué escuela en Carolina tienes que llevar a tus hijos? El mundano tenga que decir, ¿sabes qué? Yo soy ateo, pero la mejor escuela es esa cristiana. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara. Dice, pastor, pero ¿por qué es cristiana? ¿Y por qué tiene que ser la mejor? Porque los que estamos allí tenemos que demostrar una cultura que sobresalga y que haga que aún los no creyentes tengan que ver la diferencia de lo que hacemos, de cómo vivimos. Es más, esa diferencia es la que debe provocarle a ellos que nos pregunten y nos reten. Y déjame darte primero un balance en el día de hoy. Todo el mundo está conmigo hasta ahí. Hacia ahí es donde debemos llegar. No me malinterpretes. Yo no estoy diciendo que no podemos ser gobernantes. Yo creo que la iglesia debe apoyar a aquellos que tienen el llamado a ser gobernadores. Y que no hay nada malo que haya un gobernador cristiano o un presidente cristiano. Y no hay nada malo que se apoye con eso, porque si las otras comunidades lo tienen, ¿por qué la comunidad cristiana no lo puede tener? Pero la iglesia no se puede esbocar como iglesia, pensar esa es mi meta, ese es nuestro fin. Nuestro fin va más allá. Nuestro fin, yo lo he dicho aquí de otras maneras, nuestra iglesia no está para levantar líderes para la iglesia. Nuestra iglesia está para levantar líderes para la sociedad. Que donde quiera que tú estés, aquí no todo el mundo, y ahí voy al primer ángulo que quiero que veas de esto en el día de hoy. En esta iglesia no estamos obsesionados en levantar miles de pastores, en levantar miles de evangelistas, en levantar miles de profetas o apóstoles, porque los que son llamados y eso los escogió Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es, cuando hay alguien llamado para eso, facilitar el proceso para que ese llamado se manifieste. Pero yo sé con todo mi corazón que Dios llamó a un montón de gente para ser doctores. Dios llamó a un montón de gente para ser empresarios. Dios llamó a un montón de gente para ser abogados. Dios llamó a un montón de gente para ser gerentes, para ser contables, administradores, maestros en las universidades, maestros en las escuelas. Uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad hoy es que con nuestros impuestos pagamos la educación pública de nuestros hijos, y muchos profesores de la universidad están aprovechando el aula que tienen y la influencia que tienen para presentarle con el dinero nuestro a nuestros hijos y a nuestros jóvenes ideas totalmente contrarias a la palabra del Señor. Pero si hubiera más maestros no estoy diciendo que no lo hay, pero si hubiera más maestros y fuéramos más los que están allá adentro, que cuando se paran a dar una clase de humanidades, cuando se paran a dar una clase de ciencia política, no están allí para convertir a la gente, pero están allí para dar la verdad, están allí para enseñar la historia, están allí para enseñar las cosas de forma neutral, y que cada persona, verdad, pueda escoger y decidir eventualmente. Creo que tendríamos una mejor sociedad, pero nos damos cuenta que todos estos grupos han influenciado el sistema de manera tal que están creando una cultura dentro de la cultura. Y una de las batallas que tenemos en Puerto Rico es la guerra de la cultura dentro de la cultura. Hermanos, vamos a ser honestos, todo es una cultura en Puerto Rico. Hay muchas subculturas. Está la subcultura del reggaetón, la subcultura de la salsa. Cierto, no, los salseros no se comportan igual que los reggaetoneros. Es una subcultura. Esta es la subcultura de los PNP, de los populares, de los independentistas. Son culturas dentro de culturas. Entonces los cristianos estamos metidas entre todos, pero no nos definimos
porque a veces estamos tan mezclados entre todos que no somos realmente una subcultura donde la gente pueda mirar a veces cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces ahí es donde tenemos que llevar la conciencia de que cuando vamos a ser discípulos, cuando vamos, y el llamado es a que nosotros podamos transformar la sociedad de esa manera, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Siempre que Dios quiso transformar la nación de Israel y utilizar y cambiar el sistema, siempre puso gente adentro. ¿A dónde metió a José? Adentro. ¿A dónde metió a Moisés? Adentro. ¿A dónde estaba Daniel? Adentro. ¿Dónde estaba Sadrach, Mesach y Abednego? Dentro del sistema. No es desde afuera del sistema que se cambia, es desde adentro del sistema, y ahí es que nosotros tenemos que ir. No podemos confundir el ministerio evangelístico, el llamado a ser evangelista, con la misión de cada cristiano. Cuando yo te digo aquí que tú vayas y discipules a otros, no te estoy pidiendo que seas un evangelista a tiempo completo, porque no todo el mundo fue llamado a ser un evangelista. No todo el mundo. Dentro de nuestra misma iglesia tenemos un sinnúmero de funciones y nadie se debe sentir excluido de la misión de la iglesia porque no cumplas con una función en específico que tú piensas que es la que va a complacer al pastor, sino que tienes que entender que dentro de tu función, dentro del ministerio, estás cumpliendo también con la gran comisión. Todo el mundo, ¿verdad? Estoy tratando de hacer un balance para que usted vea, porque la presión que se pone y se puede poner con este mensaje que estoy dando, y es la que no quiero que usted se lleve, es la que otros pastores ponen con otros mensajes. En otras palabras, en otros lugares, en otras iglesias, la presión es que todo el mundo tiene que ser pastores, es que todo el mundo tiene que ser evangelista, es que todo el mundo tiene que ser ungido, es que todo el mundo tiene que hablar en lengua, y si tú no hablas en lengua, tú no eres salvo. Y si tú no oras por los enfermos y se sanan, pues tú no eres un verdadero cristiano. Entonces se te encajona en que tienes que hacer algo. Todo el mundo conmigo hasta ahí. ¿Dónde doy el balance? Para que usted entienda. Cuando Dios te dice que tenemos que discipular, no lo puedes confundir con la labor del ministerio, pero tienes que saber algo. Tus resultados deben llamar la atención de manera tal que el que esté al lado tuyo te tenga que preguntar. Y cuando tú no sabes, oiga bien, cuando tú no eres llamado a evangelizar, lo menos que un cristiano debe aprender a hacer es defender su fe. Vuelvo y repito. Usted no piense que con esto que yo te estoy diciendo y con la academia, con el grupo, con lo que te pedimos que abras grupo, te estamos obligando a hacer algo y que si no haces eso, no eres parte de la iglesia. Aquí hay gente que no hace grupos, pero el que tú no hagas grupo no te dice que tú eres un cristiano de segunda clase dentro de Fuente de Agua Viva. Hay gente que han entendido la visión, que les ha llamado, que algo en el corazón les ha tocado para hacer eso, quieren correr con eso, como hay otros que no. Y todos son miembros. Usted no me puede decir a mí que alguien aquí, yo no puedo decir que un miembro de la iglesia no es alguien hoy que nos ve a la distancia. Hoy tenemos miembros a la distancia y son miembros. Miembros no es el que diezma u ofrenda, aunque los miembros diezmamos y ofrendamos, ¿verdad? Pero hay gente que en un momento dado no lo pueden hacer. ¿Dejan de ser miembros porque no lo hacen? No. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, oiga bien el balance por favor, tenemos que aprender a respetar el llamado de cada uno, la función de cada uno, admirarnos todos, porque no todo el mundo es boca, dice Pablo, no todo el mundo es ojo, no todo el mundo es mano, y nadie se debe sentir menos o más simplemente porque no cumples con la misión que otros cumplen. Lo mínimo
que como cristiano todo el mundo aquí debe hacer es algo. Ahí sí que ninguno se zafa. ¿Y qué es? Saber defender tu fe. Primera de Pedro lo dice así. Mas también, capítulo 3, verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que ¿qué? El que os demande ¿qué? Razón de la esperanza que hay. Yo sí me atrevo a decir esto. Tú no eres, o no has, voy a decirlo de otra forma, no has manifestado la total madurez como cristiano si alguien no te ha demandado que tú le expliques por qué tú vives como vives. Vuelvo y repito. Aquí hay gente que hacen grupos cada cierto tiempo en el año. No lo hacen consistentemente. Hay unos que lo hacen todas las semanas. Hay unos que lo hacen una semana sí, una semana no. Aquí hay gente que nunca han hecho grupo. ¿Son miembros de la iglesia? Sí. Aquí hay gente que solo cumplen con una misión en particular. ¿Son miembros de la iglesia? Sí. No hay problema. Hay gente aquí que yo le he dicho, el día que usted tenga que tomarse un tiempo de descanso dentro del ministerio que usted está haciendo y fungiendo dentro de la iglesia, tenga la libertad de ir donde su líder y decirle: necesito 3 meses de descanso, 6 meses de descanso, y usted viene y se sienta en la iglesia, usted oye la palabra, recibe la palabra, y usted no va a ser visto como menos. No hay nada malo con eso. No existe, no está esa presión que te ponen en otro lugar. No existe tal cosa. Tampoco pretendemos que todo el mundo sea igual. Yo no puedo pretender aquí, cuando estaba el planeta abierto, nosotros teníamos miembros que solo podían venir una vez al mes, porque los otros 3 domingos están viajando y volando. ¿Dejaron de ser miembros porque eso es lo que le exige el trabajo? No. Tenemos miembros aquí que son militares y que han tenido que estar estacionados 6 meses, 1 año en otros lugares. Dejaron de ser miembros de Fuente de Agua Viva. Los degradamos a otro nivel de miembros inactivos. No, son miembros, son parte del cuerpo de Cristo. Quizás cuando están en una misión de estas, pues no pueden hacer grupo, no pueden cumplir con su función. Dejaron de ser parte. No, porque el cuerpo de Cristo funciona de diferentes maneras, en diferentes momentos, y la oreja no puede decir quiero ser boca. Todo el mundo conmigo hasta ahí. Lo que sí debe pasarnos a todos es que tu vida sea tan diferente que alguien demande que tú le des razón de la esperanza que hay en ti. Lo que pasa es que tu vida a veces no le da esperanza a nadie. Porque hay un montón de cristianos que sus resultados en su vida no inspiran a nadie. Dice el verso 16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿Qué pasa? Hay gente que cuando tú eres cristiano le vas a poner presión, y tu buena conducta va a hacer que gente hable mal de ti. Y cuando esa gente hable mal de ti, tú tienes que presentar ¿qué? Una defensa. Te pregunto en el día de hoy, ¿sabes tú presentar una defensa de tu fe? Si alguien te pregunta, ¿sabes tú defender tu fe? Porque lo menos que puedes hacer como cristiano es defender tu fe. Y no es fácil. Va a ser como Sadrach, Mesach y Abednego.
a veces el horno de fuego y creer que Dios te libre. Porque te van a calumniar, hay gente que te va a odiar. Es más, te comento esto y me muevo para ir a la última parte de hoy. Y un grupo de jóvenes, hoy grabé una de las clases y aprovecho un grupo de jóvenes que está cogiendo una clase conmigo. Esto lo van a oír en estos días. La gente confunde el nombre que Jesús le da al Espíritu Santo de consolador. Él dice, voy a darte otro consolador. Empezamos por ahí que dice otro. Si le dice que le va a dar otro, quiere decir que ellos tenían que uno primero. Entonces, si entendemos lo que hizo el primero, podemos entender lo que hizo el segundo. Porque el segundo viene a sustituir al primero. Y la palabra consolador, cuando la gente oye y oye consolador del Espíritu Santo, siempre lo ponen como que es el que te consuela las lágrimas. Bendito. Y Él es el que te va a secar tus lágrimas. Y el Espíritu Santo está ahí para que tú te derrames allí en Él y tus lágrimas sean enjugadas en Él. Porque Él consuela. Nada que ver. Que el Espíritu Santo consuela, pero ese no es el título que se le da ahí. ¿Cuál es el título que se le da ahí? Abogado. Y en el original, cuando uno mira esas palabras, no puedo entrar en ellas. Lo que significa es fuerza. Y en el contexto que Jesús se lo da, es en el capítulo 15 de Juan, parece. Cuando antes de decirle te voy a dar otro consolador, le dice, muchachos, oiga bien, el mundo me odia y los van a odiar a ustedes. Pero no se preocupen, yo les voy a dar otro, porque mientras Él estaba con ellos, aunque el mundo los odiaba, Él los protegía y le daba fuerza. Él se va y el mundo nos va a seguir odiando, y necesitamos a alguien que nos dé fuerza, no que te consuele las lágrimas, que te dé fuerza para seguir haciendo lo que tienes que hacer cuando demanden de ti evidencia de quién tú eres, por qué vives así, y para eso tienes que ser educado, preparado, si solo vas a hacerlo fuerte al Señor. Pero ahí es que no todo el mundo lo entiende. Y ojalá usted profundizara y viera todos estos conceptos para que podamos vivir verdaderamente como creyentes. Una vez más, de ninguna manera estoy minimizando el servicio en la casa de Dios. De ninguna manera estoy minimizando el aspirar a tu llamado. Por el contrario, si estamos agradecidos de la casa de Dios y de lo que Dios ha hecho, sabemos que nosotros venimos a la iglesia no por nosotros venimos para inspirar a los otros, para encontrarnos con nuestros hermanos en la fe, para que otros se conviertan, para que otros sigan, para que otros sirvan. Y algunos lo que hacen es barrer y tener el sitio limpio para que cuando la gente entre diga, wow, qué lugar más limpio. Y otros lo que hacen es estacionar la gente en el carro con una sonrisa para que cuando la gente llegue por ahí diga, wow, desde el estacionamiento estoy alegre. Y algunos lo que hacen es cuidar los niños y enseñar a los niños y enseñarles la palabra para ayudar a sus papás para que puedan encaminarlo. Y otros cuidan de los jóvenes, y otros son los que sientan aquí en la iglesia, y otros usan las cámaras, y otros predican, y otros cantan, y otros enseñan, y otros evangelizan. Y ojalá todos los que estuviéramos aquí nos integráramos y cumpliéramos una función, y ojalá todos pudiéramos llegar al punto de discipular a otros y de ganar a almas para el Señor, y todo eso sería lo más glorioso. Pero no todo el mundo lo va a poder hacer todo el tiempo, en todo momento. Pero lo menos que debe pasar es que tu vida le obligue a los demás a preguntar, dime qué es lo que tú tienes, porque es que yo no entiendo con todos estos problemas, cómo tú estás tan tranquilo. Déjame explicarte. Mira, hace tiempo atrás yo conocí a Jesús de Nazaret. Cambió mi vida, me transformó. Aquí te lo vengo a explicar, aquí te lo puedo enseñar. Por eso es que el mandato de la gran comisión
tiene varias palabras de acción, que es donde la gente, creo, que se olvida, y aún los creyentes y los cristianos a veces perdemos lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Y desde ahora yo te felicito por tu estar en este lugar hoy, y los que están por Zoom, y los que son fieles en vernos en Facebook y que se sientan ahí a recibir la palabra. Y tú vas a entender por qué. Y lo vas a entender porque debe ser una acción dual. Es algo que tú debes recibir y algo que debes hacer. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vamos una vez más a la gran comisión, hay varios verbos que se enfatizan. En Mateo 28, varios verbos. Yo te los voy a decir, son 4 verbos. El Señor dice, id, id. Por lo tanto, eso implica, hay 4 verbos. Vamos a mencionarlos rapidito. Id, predicar, bautiza y enseña. El primer verbo es ir, salir, ir, 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 ir. Es una acción, un llamado a salir, ir por todo el mundo, ir por todo lugar, ir por todo sitio, ir. No podemos quedar nosotros aquí limitados. Por eso es que tenemos que levantar iglesia en otros países, por eso es que tenemos que levantar iglesia en otros estados, por eso es que tenemos que levantar iglesia en otros pueblos en Puerto Rico, por eso es que tenemos que ir, hay que ir y hacer algo, ir. Segundo, dice id y dad comida, id y sanad, id y no dice id y qué, predica. En medio de la predicación, o en medio de todo lo que tú hagas, que nunca falte la predicación. No hay nada malo en repartir comida. Pero si tú repartes comida sin predicar, es como una agencia de gobierno. Te dio de comer, pero tu vida se quedó igual. Pastor, pero Cristo multiplicó los panes y los peces. Después que se quedaron allí hasta tarde por oír la palabra. Fue tan poderosa la predicación que la gente no se quería ir para la casa. Y a él le dio pena porque tenían hambre. Vuelvo y repito, no es que no ayudemos, es que ayudar sin predicar es igual que cualquier ayuda de gobierno. Con lo cual yo siempre pienso que el gobierno debe preguntar al que ayuda, primero, ¿por qué estás en esta necesidad? No para juzgarte, es para saber qué te llevó aquí, para tratar de qué, de ayudarte. Pero si nunca preguntamos por qué llegaste allí y nunca te damos la mano para salir de allí, lo único que vamos a hacer es simplemente que mantenerte. ¿Y cuánto podemos mantenerte? ¿Por cuánto tiempo te podemos mantener? Es algo muy complicado. Yo sé que esto no es lo que le gusta a todo el mundo, porque aún las mismas iglesias han caído en ese juego. Nosotros lo hacemos y cumplimos con ciertas cosas sociales, pero, por ejemplo, nosotros hemos ido, hermano, a pintar escuelas, por ejemplo. Y nos piden todos los años, nos pedían que pintáramos 3 o 4 escuelas. Y allí íbamos con los salones vacíos, con las brochas, con las pinturas, pintamos la escuela, tomamos una foto, la publicamos. Si la publicamos, porque a veces ni lo publicamos, y nos sentimos nosotros súper bien. Súper bien. Y pasamos por la escuela y decimos, esa escuela la pintamos nosotros. Y la pregunta es, ¿y a veces me pregunto porque yo tengo que hacer el trabajo que el gobierno se supone que haga con los chavos que ya yo le doy y me piden que con los diezmos que pedimos voluntariamente hagamos lo que ellos no hacen con los que nos quitan obligatoriamente. Pero eso es tema para otro día.
Pastor, pero se debe hacer eso. No hay nada malo, pero no es nuestra misión. Y si tú te llenas solo con eso, ahora, oiga bien, Joey, el líder de nuestros jóvenes, lo comenzaron a dejar ir a la escuela, entrar en un salón, le prestaron un salón. Allí él le predicó a los jóvenes, allí habló con los jóvenes, allí le predicó la palabra, allí nos prestaban la cancha y allí íbamos con gusto a pagar sonido, invitado, y cada actividad de esa podía estar costando $2,000, $3,000 para ir a predicarle a 300, 400 jóvenes de una vez. Ese es el trabajo. Eso es lo que debe llenar. Pero ¿qué le llena? Esa es la segunda parte que debe llenar. Pero ¿qué le llena a la gente hoy? Ir y hacer ayuda social. Eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros vamos, ayudamos. Pero nuestra meta es predicar. Después de predicar, nuestra meta es bautizar. ¿Por qué bautizar? Porque bautizar a alguien es que alguien ha aceptado el compromiso de entrar en una relación con Dios genuina, renunciando al mundo. Y esa persona dice, voy a dar el próximo paso. Voy allí a bautizarme y que me identifiquen como un cristiano loco. No me da pena de que yo ahora sea parte de ese grupo. Yo me bauticé en las aguas. Y mira lo que dice, ¿se termina ahí el trabajo? ¿Se termina el trabajo con ir? No. ¿Se termina el trabajo con predicar? No. ¿Se termina el trabajo con bautizar? No. ¿Con qué se termina la gran comisión? Con enseñar. Pero con todo el respeto de algunos aquí, ¿cómo le puedo pedir a usted, algunos, que enseñen a otros si a sus hijos no han enseñado y usted mismo no quiere aprender? ¿Cómo podemos pensar así? Por eso es que te dije que yo te felicito, porque la tarea de un discípulo, oiga bien, este tiempo de pandemia ha probado quién es un verdadero discípulo. Te digo por qué. Yo te voy a ver lo que. Porque los que vienen a la casa del Señor se conectan por Facebook, por Zoom, vienen al drive-in, vienen porque están hambrientos de aprender. Porque no hemos tenido todos los recursos que teníamos antes. No hemos tenido congresos, no han habido invitados, no han habido ninguna. Aquí mismo los miércoles, cuando comenzamos esto hace mucho tiempo atrás, comenzamos con una música sencilla. Tenemos tan solo 2 canciones. Estamos, ¿verdad?, creyendo que vamos a formar un poco más el grupo eventualmente y que vamos a tener música en vivo y todo eso está chévere. Pero el que sabe que viene un culto el miércoles, ¿a qué viene? ¿A qué? ¿A qué usted viene aquí? ¿A qué usted viene aquí? Dígalo, ¿a qué? ¿A aprender? Usted viene a oír una palabra, usted viene aquí a aprender, usted viene a escuchar algo. Fíjate que en otros lugares, usted sabe lo que la gente piensa que hace falta para abrir una iglesia. ¿Qué es lo primero que la gente piensa que hace falta para abrir una iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Aparte de un pastor. ¿Qué? ¿Un qué? Capital. Bueno, la gente piensa que hace falta capital, dinero, porque hace falta un local. ¿Qué más hace falta? Música. La gente piensa, para abrir una iglesia hace falta un local, capital, un local, y hace falta música. Por eso las iglesias, muchas iglesias que se dividen, ¿tú sabes dónde se dividen? En el grupo de música. Porque alguien saca a alguien del grupo de música, se lo lleva para otro sitio para tener ya música, para empezar, y ahora el gran predicador tiene a alguien que le toque el piano. Porque es que suena bien espiritual cuando yo digo aquí en todos los cultos, tócame el piano, como que el mensaje cambia y se vuelve más. Y yo entiendo,
Jaws, la película Jaws, sin el tan, 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 no es igual. Antes de usted ver a Jaws, ¿qué usted oía? Tan, 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 tan. Y usted está pensando, Jaws va a salir por algún sitio. Pues está chévere que le añadamos todo eso. ¿Sabes lo que hace falta para comenzar una iglesia? Es más, ni un pastor falta. El pastor Dios lo pone. Hace falta un maestro que se siente con alguien y le enseñe. Y ese le enseña a otro. Y ese le enseña a otro. Y ese le enseña a otro. Y entre todos los que enseñamos, nos vamos ganando para el Señor todos los que cubrirán las diferentes funciones de la iglesia. Pero todo el que quiere empezar con capital, local y músico está pensando al revés. Porque quiero que sepas que la solidez de una iglesia se va a basar en el discipulado y en la palabra que enseñe, porque esa es la misión que tenemos que cumplir. Punto y se acabó. Así que si usted no aprende en una iglesia, si usted lo único que hace es que se siente bien y usted realmente no aprende, usted tiene que saber que lo que hacemos para cumplir el gran mandato es que enseñar. Porque es en la enseñanza que cambiamos la vida de una persona. La regeneración y la transformación de una persona espiritualmente es Dios quien se la da. Solo el Espíritu Santo, a través de la obra redentora de Cristo, puede hacerte salvo. Pero nos toca a ti y a mí, hoy por hoy, a ti y a mí, ir a enseñar a la gente a conducirse. Es más, Pablo nos dice que las ancianas de la iglesia enseñen a las muchachitas a cómo tratar a sus maridos. Pero ¿de dónde aprenden nuestras muchachas y nuestros muchachos las relaciones? De la calle, del mundo, de afuera, de lo que ven, de lo que oyen. ¿Por qué no está esa enseñanza en la iglesia? Porque el problema es que en la iglesia la gente lo que quiere es el altar y no se da cuenta que la edificación de la iglesia ocurre desde el altar, en los salones y en nuestras casas, mientras todos enseñamos. Si tú eres contable, podemos abrir un espacio para que le enseñes presupuesto a alguien y le cambiamos la vida a una persona si sabe administrar su finanza. Lo que pasa es que la gente va a querer a veces, cuando van a hacer esas cosas, que yo lo anuncie, que yo venga a oírlos, que yo venga a escucharlo y que hayan 100 personas a escucharlo. Enséñale a 2, enséñale a 3, enséñale a 4, cámbiale la vida a 5, cámbiale la vida a 10. Enséñale bajo la palabra del Señor los principios. Y el Señor poco a poco, algún día, para colmo, al fin y al cabo, tú no lo haces para los hombres, tú lo haces ¿para quién? Para Dios. Entonces, ahí es que tenemos que nosotros como creyentes. Entonces, el énfasis es que no reconocen mi propósito o mi potencial. Es que nadie lo tiene que conocer. ¿Por qué no te sales tú del frente y dejas a Cristo en ti? ¿Por qué no te sales tú del camino y pones a Cristo en ti y lo pones a Él? Y aquí en nuestra iglesia tenemos que saber que aquí tienen que levantarse otros maestros, otros predicadores. Aquí tiene que venir otra gente a predicar. Usted no puede depender de mí. Aquí hay otra gente que puede enseñar. Y usted no se debe desanimar si el pastor no predicó hoy. Usted viene y apoya a alguien porque usted apoya a esa persona porque está empezando. Ah, que no predicó igual que el pastor. Oye, pero yo llevo 25 años.
Dale un break a la persona, escúchalo, óyelo, ¿verdad? Motívalo, inspíralo. Hay alguien que no lo hace todos los días como lo hago yo, ¿verdad? Yo tengo quizás más habilidad porque lo hago, ¿verdad? Es mi trabajo constante, lo que hacemos todo el tiempo. Pero vamos a inspirar a otro, vamos a motivar a otro, vamos a darle espacio a otro, vamos a enseñar a otro. Porque la labor al fin y al cabo de todos es que tenemos que enseñar. Y vamos a enseñar uno a la vez, poco a poco, donde quiera que vayamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esperemos un momento ahí que Wanda mande, quite la dichosa alarma esa. Aquel que nos está viendo un video, esa es la alarma del toque de queda, que ahorita tenemos que irnos y que oiga bien para orar. El apóstol Pablo escribió estas palabras y con esto oro. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16 al verso 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú y yo lo que tenemos que enseñar a la gente es que vivan la palabra de Dios, que aprendan la palabra de Dios. Te decía yo la semana pasada en Deuteronomio 4, verso 5 al verso 8, este verso me hizo llorar la semana pasada. Dice la Biblia en Deuteronomio 4, verso 5 al 8, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo que está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, nadie, hermano, óigame bien, nadie. Es más, por ahí cuando critican de que la iglesia, la Biblia es injusta, la gente no sabe que cuando se escribió la Biblia vino a ser la vara más justa que había en aquellos tiempos, porque enseñaba la verdadera conducta para tratar a los hombres. Pero en la Biblia se promueve la esclavitud. No se promueve la esclavitud. Pero es que había esclavos. En aquel tiempo la cultura era de esclavos, pero no era lo mismo tú ser un esclavo de un romano que ser un esclavo de un judío. Cuando el judío trataba con un esclavo, trataba como Dios decía que había que tratarlo. Y el que era esclavo de un judío recibió un trato muy diferente al que recibía un esclavo de un romano. Créeme cuando te digo, el que era esclavo de los egipcios jamás ni nunca tenía el trato de un sirviente y un servidor, de un hombre que era dirigido por las reglas de Dios. Jamás. Las mujeres que la gente dice que la Biblia las oprime, hermano, en el contexto cultural que primero se escribió eso liberaba a las mujeres y protegía a las mujeres y cuidaba de las mujeres. Si usted mira lo que hacían las otras naciones con las mujeres, créame que usted prefería vivir bajo esta regla que bajo la regla de los egipcios. Por eso es que Dios dice: oye, mis juicios son justos. Pastor, pero a la mujer, ¿por qué tenían que el hombre ir a comprar, el caballero ir a dar una dote para comprar a la mujer? No. El muchacho no iba a comprar a la muchacha. Eso no era. Pastor, ¿pero para qué llevaba dinero? Porque el papá tenía que saber que después que esa muchacha se fuera de la casa, ese tenía con qué mantenerla. Y la manera en que él sabía cuánto tú tenías para mantenerla luego de que se fuera de su casa era que trajeras una porción de lo que tenías. Porque un padre no iba a dejar que su hija se fuera de su casa donde tenía abundancia y tenía todo para un tonto que no tuviera cómo sostenerla.
Por eso es que nosotros somos la novia del Cordero y Cristo pagó el precio, demostrando que nos puede mantener por el resto de toda la vida. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.